Vamos a hacer una oración y vamos a entrar en el tema de hoy. Padre, te queremos dar muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar una mañana más aquí. Estamos aquí celebrando que somos salvos, celebrando que somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por haber alcanzado nuestras vidas cuando estábamos perdidos y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y haber tenido misericordia de nosotros. Y hoy estamos aquí celebrando la victoria de Cristo en aquella cruz para darnos salvación, pero también la victoria sobre la muerte, la resurrección gloriosa de nuestro Señor, y adorando a un Rey que vive y reina para siempre. Ahora queremos prestar atención a tu voz. Hemos levantado nuestras alabanzas, hemos llevado nuestra voz al cielo, hemos alzado nuestras voces hacia ti, Señor. Pero ahora queremos oír tu voz, queremos que hables a nuestras vidas. Edifícanos con tu palabra y haznos entender tus verdades. Permíteme hablar con la autoridad que solo tu Santo Espíritu puede conceder, con la fidelidad que necesito para instruir fielmente a tu iglesia. Y ayúdame, Señor, a ser un canal de bendición esta mañana a través de tu palabra sobre la vida de los que son tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría empezar leyendo una frase antes de ir a nuestro primer versículo de hoy. Y dice así: considerar que no somos herederos de Abraham o recipientes de las promesas que Dios ha concedido a Abraham por no pertenecer a un pueblo étnico o a una nación geográfica, es desechar por un mal entendimiento bíblico todas las promesas que no son realmente en Abraham, sino que son en Cristo. Hoy, antes de entrar con el pasaje que vamos a meditar, me gustaría hablar de algo que he visto en las redes estos días. Como muchos sabrán, se está dando un inmenso conflicto, que ya no es conflicto, es guerra entre Israel y Palestina. Algunas personas lo acotan un poco más y dicen que es entre Israel y Hamás. Sin embargo, lo que más me preocupa es las batallas que se están empezando a generar entre evangélicos por causa de ese conflicto. Los misiles no están cayendo sobre nosotros, pero como evangélicos a veces, ya sea por inmadurez o por orgullo, nuestras diferencias teológicas nos llevan en cualquier momento a aprovechar para hacer corrillo y hablar de lo que estamos y no estamos de acuerdo. Creo que hay evangélicos que en este momento, en lugar de estar orando por los motivos necesarios, están más empeñados en defender su postura teológica en relación a una palabra, la palabra Israel. Una palabra que ha dividido a muchos, pero yo siempre diré algo. Aquellos que se dividen por esa palabra probablemente tienen luchas con dos cosas, con el orgullo y con la inmadurez. Porque los hombres de Dios a lo largo de los años han podido tener diferencias en algunos aspectos y aún así han caminado juntos de la mano. Nosotros sabemos que amigos como Sugel Michelén y Miguel Núñez son grandes compatriotas, grandes amigos, grandes trabajadores por la causa del Evangelio, pero ambos tienen una postura diferente en cuanto a este tema y nunca ha servido de rencillas ni de diferencias. Lo mismo puede pasar con hombres como MacArthur o Paul Washer o R.C. Sproul, hombres que han andado de la mano, han predicado en sus respectivas congregaciones y han tenido diferencias en cuanto a este punto. Porque cuando somos maduros en la fe y humildes en el Señor, este punto no nos separa. Pero si Israel nos separa, posiblemente tenemos idolatría, orgullo y falta de humildad en el corazón. Tenemos una visión de Israel muy diferente, muchos de nosotros. Algunos consideran que Dios tiene unas promesas específicas para una nación geográfica, para un pueblo étnico. Algunos en estos días están orando por una bandera, no por una guerra, por una bandera. Ves a muchos evangélicos que simplemente Israel es la palabra que está hoy en su boca, mientras niños mueren en Palestina, mujeres son asesinadas en Palestina, pero parece que a ellos esas muertes no les preocupa mientras Israel gane la batalla. Y debemos tener en cuenta estas cosas para que nuestro corazón no pierda de vista quiénes somos nosotros en el Señor. Y a veces la manera que tenemos de ver
un pueblo, una nación, una bandera, una palabra puede llevarnos incluso a despreciar promesas de Dios para nosotros. Yo he leído a hermanos que han estado leyendo ciertas partes de la Escritura y diciendo, esta promesa no es para la iglesia, esta promesa es para Israel. Y me duele realmente pasar por un texto bíblico y decir, qué pena que esa gran promesa no sea para mí. Esa gran promesa es solo para un pueblo. Y yo a veces me siento y les pregunto, pero ¿cómo va? Si mi hijo nace allí en Jerusalén, ¿ya es heredero de esa promesa por haber nacido? No, sí es judío. O sea, si mi hijo se circuncida, ¿ya es heredero de la promesa? Bueno, sí es descendiente de los verdaderos judíos. ¿Pero quién es? ¿Dónde están esas tribus? ¿Dónde están ahora? Si tú le preguntas ahora a alguien que vive en Jerusalén de qué tribu viene, ¿alguien te va a saber responder? ¿Queda alguna tribu presente? ¿Queda algún descendiente de Aarón? Y nadie a veces sabe responder esas preguntas. Nos perdemos en términos, nos perdemos en algunas cosas. Y yo creo que hoy Pablo va a traer un poco de luz bajo mi perspectiva. Y yo sé que alguno puede tener una diferente y lo respeto. Pero yo tengo que arrojar un poco de luz a lo que yo entiendo que Pablo va a decir hoy. Pablo está hablando de un tema fundamental en el libro de Gálatas. Está hablando de la salvación. Tenemos que entender algo. El tema de hoy para Pablo no es Israel. El tema de hoy para Pablo no son los judíos. El tema de hoy para Pablo no es la iglesia. El tema de hoy para Pablo es la salvación. Todo lo que Pablo está tratando en el tema es una palabra, justificación. Cómo un hombre es justo delante de Dios. Cómo un hombre es declarado justo delante de Dios. Lo que Pablo hace es usar varios argumentos bajo un mismo tema. Pablo está rematando la misma cosa bajo una dirección diferente cada vez. Y hoy va a hablar de Abraham. Y Abraham es una persona muy significativa para el pueblo judío. Cuando nosotros estuvimos en Israel estos días pasados, tuve la oportunidad de hablar de primera mano sobre algunos temas con personas del lugar, con el guía, con un pastor que nos indicó y nos enseñó algunas cosas y hacer preguntas que para mí eran interesantes. Y yo les decía que cuál era la raíz del conflicto. Y más allá de la tierra, la raíz del conflicto era Abraham. Y yo ahí sí que me empecé a poner curioso. Digo, ¿cómo que Abraham es la raíz del conflicto? Y se pone, sí. Por ejemplo, donde ellos tienen la mezquita de la cúpula dorada, la mezquita de la roca, es la mezquita donde ahí dentro se considera que Abraham fue a hacer su sacrificio. Nosotros creemos que fue a sacrificar a Isaac. Ellos creen que fue a sacrificar a Ismael. Y de ahí el eterno conflicto. ¿Quién es el descendiente de Abraham? Unos consideran que vienen de Abraham por medio de Isaac. Otros consideran que vienen de Abraham por medio de Ismael. Y ahí está la lucha. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? El conflicto es mucho más que territorial. El conflicto tiene siglos de historia bajo una pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Ambos pueblos llaman a Abraham padre. Solo que unos consideran que los de al lado son el hermano bastardo. La pregunta es, ¿quién es verdaderamente el hijo de Abraham? Porque en Abraham Dios iba a hacer una gran nación. ¿Y a través de quién Dios hizo esa gran nación? ¿Cuál es esa gran nación que Dios hizo en Abraham? ¿Es la nación que se dio a través de Isaac? Para unos sí. ¿Es la nación que se dio a través de Ismael? Para otros también. Porque cuando Dios interviene en no dejar morir a Ismael, recuerden que Dios le da una promesa. También vas a ser una nación fuerte. También vas a ser una nación grande. Ahora, ¿cuál es la gran nación que Dios iba a hacer a través de Abraham? ¿Cuál es la gran nación que Dios iba a hacer a través del padre de la fe? Y yo creo que Pablo hoy, usando el tema de la salvación, de la justificación, va a usar a Abraham de una manera magistral para responder a esa pregunta, así como lo usa de una manera magistral en el libro de Romanos.
Así que dejando atrás la semana pasada, donde Pablo dejaba claro que la cosa más absurda que podemos hacer es empezar por el Espíritu y acabar por la carne, y no hablaba de una vida mundana, no hablaba de empezar una vida espiritual y acabar una vida mundana, sino empezar una vida basada en la fe y acabar una vida basada en las obras. Ahora Pablo va a seguir mostrando cómo es justificado el creyente. Y ahora lo que va a hacer es hablar de cómo fue justificado Abraham. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo Dios declaró justo a Abraham? Y en Gálatas 3:6, Pablo empieza así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A lo largo de los próximos versículos de Gálatas 3, Pablo va a citar mucho el Antiguo Testamento. Y a mí me agrada, ¿sabes por qué? Pablo va a citar el Antiguo Testamento constantemente para enseñar una cosa: la salvación siempre ha sido igual. Pablo está hablando a la iglesia, Pablo está hablando a creyentes del Nuevo Pacto y les está citando, y lo va a hacer a lo largo de todo el capítulo 3, les está citando el Antiguo Testamento para enseñarles una cosa: no han habido dos maneras de salvarse, siempre ha sido una. Solo ha habido una forma de ser justos delante de Dios. Y ahora apunta al padre de la fe, al gran patriarca Abraham, y citando el Antiguo Testamento, Pablo afirma lo siguiente: Abraham fue declarado justo cuando Abraham creyó. La fe va a ser el tema central. Nosotros sabemos que ahora muchos están celebrando, yo no soy quizá tan dado a eso, pero el mes de la Reforma y lo que pasó en la Reforma. Y nosotros hablamos de una de las cosas más importantes, quizá de las 5 solas, la sola Escritura. Pero pocas personas saben que la sola Escritura era una respuesta de Lutero a una cosa que le dijeron. Lutero conoció a través de las Escrituras que la salvación del creyente era únicamente por gracia mediante la fe. Pero Lutero venía de un contexto católico romano donde a la fe había que sumarle obras, donde a la fe había que sumarle buenas acciones. Y Lutero empieza a enseñar de una manera muy clara cómo la justificación del creyente es únicamente por gracia mediante la fe. Y cuando a Lutero se le confronta y a Lutero se le dice que niegue sus enseñanzas, Lutero dice algo: a no ser que me convenzan con las Escrituras, yo no me voy a retractar de lo que he dicho. De ahí nace el pensamiento del sola Escritura, de decir: yo no estoy anclando mi fe a tradiciones, o me convencen con la palabra de Dios, que es la única autoridad para el creyente, o yo no voy a negar lo que estoy diciendo. Y este tema es un tema muy tratado en Gálatas. ¿Cómo es salvo el creyente? Y hablando de Abraham, dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso nos enseña que la justificación de los creyentes, porque los creyentes no existimos desde el Nuevo Testamento, los creyentes han existido desde siempre. La justificación de los creyentes ha sido la misma desde Génesis. Mira Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Un hombre ya mayor, entrado en años, recibe una promesa del Señor. Abraham mira al cielo, mira cuántas estrellas hay, ¿puedes contarlas? Obviamente la respuesta es no. Es imposible contar cuántas estrellas veo en el firmamento. Si yo empiezo 1, 2, 3, voy a perder la cuenta, es incontable. Y Dios dice: pues así de grande va a ser tu descendencia. Así de numerosa va a ser la nación que salga de ti. Así de grande va a ser el pueblo que salga de ti. Y en aquel momento
sin tener a su esposa al lado, sin pensar en fertilidad, sin pensar en los años, simplemente creyendo la palabra de Dios, poniendo fe en lo que Dios había dicho, poniendo fe en lo que Dios había prometido, el Señor mira a Abraham que cree y se lo cuenta por justicia. Y se lo cuenta por justicia. Abraham no tuvo que hacer absolutamente nada para que el Señor lo declarara justo. Abraham no tuvo que hacer ninguna buena obra para que el Señor lo declarara justo. Hay muchos que creen que Abraham fue declarado justo cuando sube al monte, cuando toma a su hijo Isaac, cuando levanta la daga, cuando está a punto de apuñalarlo, pero no es así. En el momento que Abraham creyó la promesa de Dios, le fue contado por justicia. Hermano, no hay que ser un erudito. Y en esto no pueden haber diferencias teológicas, porque eso sí es un fundamento. Podemos discrepar en quién es ese pueblo. Yo tengo mi postura, pero hay grandes teólogos que pueden tener otra, teólogos modernos. Sin embargo, no podemos discrepar en cómo somos salvos. No podemos discrepar en eso. Porque si nosotros discrepamos en eso, estamos discrepando en un fundamento de la fe. Y Pablo lo dice de una manera tan sencilla, para que no haya sombra de duda. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham no había tomado a Isaac, Abraham no había subido al monte, Abraham no había preparado el sacrificio, Abraham simplemente escuchó la promesa de Dios y creyó en la promesa. Así como tú y yo, simplemente escuchamos la promesa de salvación en Cristo y al creer esa promesa fuimos salvos. No, hermano, tú y yo no tuvimos que hacer nada para ser salvos, tú y yo no tuvimos que hacer buenas obras para ser salvos. Abraham recibe la promesa de Dios, cree la promesa de Dios y le es contado por justicia. Nosotros recibimos el evangelio, la promesa de salvación en Cristo, la palabra que nos dice que si creemos en Él, seremos hijos de Dios y en el momento que creemos, somos salvos. La salvación no ha cambiado. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Juan Manuel creyó y le fue contado por justicia. Enrique creyó y le fue contado por justicia. Sergio creyó y le fue contado por justicia. Clicia creyó y le fue contado por justicia. Johnny creyó y le fue contado por justicia. Aquí nadie se ha ganado el cielo. Creímos en el mensaje de Dios. Creímos en la promesa de Dios y nos fue contado por justicia. Porque si tenemos que hacer algo, no es gracia, es salario. Si tenemos que hacer algo, hay un pago entonces de Dios. Si tenemos que hacer algo, Dios entonces me está recompensando, no me está regalando nada, me lo está pagando. Mira cómo lo explica Pablo en Romanos 4, versículos 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, y mira cómo lo explica Pablo, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Al que trabaja, cuando se le paga, no se le está haciendo ningún favor. Cuando mi jefe me da mi salario a final de mes, no me está diciendo, toma, te hago un favor. No, no me lo he ganado. El obrero es digno de su salario. O sea, tú me pagas a final de mes porque he trabajado. Si no hubiera trabajado, ese cheque no llega, me mandas a la calle. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si es por nuestras buenas obras, Dios entonces no nos salva, Dios nos está pagando. Nos está diciendo, te has ganado la salvación, toma el pago, te has portado bien, has hecho todo bien, te lo has currado, has trabajado duro. Entonces no es la salvación gratuita, es un pago por mi esfuerzo, es un pago por mi mérito, es un pago por mis buenas obras. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Es eso. Pablo está diciendo, si decimos que Abraham se ganó la salvación, ya la salvación no podemos decir que es
por gracia. Porque entonces Abraham simplemente ha recibido el pago de lo que Dios le debe por sus buenas obras. Pero nosotros creemos, como dice Pablo ahí, que el que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Nosotros creemos y por lo tanto Dios no nos da nada por mérito nuestro. Dios nos regala la salvación. Nosotros somos justificados por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿cómo son justificados todos los creyentes? Y ahí incluye a Abraham. Abraham. En Romanos 5, versículo 1 y 2, Pablo afirma de una manera contundente esto. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué interesante. Tenemos paz para con Dios porque ahora somos declarados justos. Ya no vamos delante de Dios como si fuéramos todos malvados, sino que ahora hemos recibido sobre nosotros la perfecta justicia de Cristo. Recuerden, las Escrituras dicen, Dios se levanta airado todos los días contra el pecador. Dios se levanta airado todos los días contra los que cometen iniquidad. Entonces, ¿qué hace que cuando Dios me mire, no me mire con ira, no me mire con enojo y me mire con compasión, con amor y con el trato de un padre a un hijo? Que lo que ve en mí ahora no es mi maldad, es la justicia de Cristo que está sobre mí. ¿Y cómo ha venido esa justicia? Justificados por la fe. Por la fe. Por eso cuando vamos a predicar a incrédulos no les decimos una lista de cosas que tienen que hacer. O tú vas a evangelizar con la lista de requisitos. Tú vas a evangelizar, paras a un incrédulo y le digo, mira, quieres ser salvo, tienes que hacer esto. No, cree. Recuerda esas palabras a ese hombre en prisión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es hacer un montón de malabares, no es cumplir un montón de requisitos. Cree. Los requisitos, los mandamientos, las buenas obras son el resultado, eso vendrá luego. Ahora cree. Algunos quieren edificar la casa por el tejado. Algunos quieren hacer que muchas personas hagan las cosas sin creer. No, tienes que dejar esto. Es un mundano, es un impío, es un incrédulo y queremos que viva como un creyente. Hermano amado, si tú convences a una persona homosexual que deje la homosexualidad y no cree, se va al infierno heterosexual. Pastor, debemos dejar... No estoy diciendo que debemos consentir con el pecado, pero debemos decirles una cosa claramente, que no se trata de dejar alguna práctica, se trata de poner la fe en el Señor Jesucristo, en su obra perfecta. Hay mucha gente que deja malas prácticas por otros motivos. Hay gente que deja de beber alcohol porque es convencido de que hace mucho daño a su familia, de que es malo para la salud, de que va a tener cirrosis, y tú le has dicho, no, es que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Dice, ok, y te viene un día y te dice, llevo 6 meses sin beber. Ok, eres salvo ya. No. Pero me dijiste que ningún borracho entraba y ya no soy borracho. Ya, pero si no crees, es que esa es la clave. A veces queremos arrancar las malas prácticas pensando que si dejan las malas prácticas serán salvos. Pero si dejan las malas prácticas y no es por la fe en Cristo, no sirve. Que nadie me malinterprete, no consentimos malas prácticas. No voy a consentir que mi hijo peque delante de mis ojos. No voy a consentir que mi hijo peque bajo mi techo. No voy a consentir que mi hijo peque en mi casa, pero porque mi casa va a honrar al Señor, porque mi casa va a glorificar al Señor, porque mi casa es un lugar donde a Dios se le adora, pero mi hijo necesita creer en Jesús. ¿Cuál es el problema de muchos padres creyentes? Que crían muy bien a sus hijos, tienen hijos muy morales, se portan muy bien,
se visten bien, cantan bien, hacen buenas alabanzas, no faltan a un culto, pero no aman al Señor. Cuando el papá no lo lleva a la iglesia, no le nace ir. Cuando el papá no le dice que ore, no ora en su habitación. Cuando el papá no le dice que lea la Biblia, no la lee. No ama al Señor. Él se porta bien con su papá. Y muchos papás de manera errónea piensan que su hijo ya es salvo porque se porta como un cristiano. Tú quieres saber si tu hijo es salvo, pregúntale cuánto ora cuando tú no se lo pides. Pregúntale cuánto lee la Biblia cuando tú no se lo pides. Dile que hoy tú no vas al culto, pero que a él lo va a llevar un hermano. Dile esas cosas y ve si sale de su corazón buscar a Dios primero. Si no, tu hijo no es creyente, tu hijo es el hijo de un cristiano. Hermano, esto no va por la matriz de la madre, que si la madre es creyente, el embrión nace en una matriz cristiana. Nace con ADN evangélico. No, pero así como un musulmán va a criar a su hijo bajo valores musulmanes, así como un judío va a criar a su hijo bajo valores judíos, así como un ateo va a criar a su hijo bajo valores ateos, así como una feminista va a criar a su hijo bajo valores feministas, un cristiano va a criar a su hijo bajo valores cristianos. Pero eso no significa que tu hijo sea cristiano. Corrige a tu hijo, pon límites a tu hijo, no consientas el pecado, echa el pecado lo más lejos de ti, pero recuerda que las personas de a tu alrededor que no conocen a Jesús solo serán justificadas y tendrán paz para con Dios por medio de la fe. Predícale el evangelio para que crea en Jesucristo. Predícale el evangelio para que crea en Jesucristo. Y ojo, cuando crea en Jesucristo, todo saldrá, todo pecado se irá, porque ahí empezará, como en nuestra vida, la lucha feroz con el pecado. Pero que primero crea en el Señor Jesucristo, porque entonces ahí, por medio del Espíritu Santo, podrá luchar contra el pecado. Porque si no cree en el Señor Jesucristo, Él está vendido al pecado. No tiene nada que hacer. Su naturaleza es pecaminosa. Así que hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por haber sido justificados por la fe. Hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes por la fe, por la fe, por la fe. Por eso nuestra iglesia camina por la fe, por la fe. Ahora, Dios hace una promesa a Abraham. Cuando Abraham cree a Dios, dice el texto, recuerden, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Abraham, mira, no mires tu edad, no mires a tu esposa, no mires nada más, mira al cielo, mira las estrellas, así de grande será tu descendencia. Te voy a dar hijos, te voy a dar una descendencia, te voy a dar un pueblo incontable, innumerable. Y ahora, ¿quiénes son esos hijos de Abraham? ¿Quiénes son esos hijos de Abraham? Ok, Pablo va a dar esa respuesta. Voy a leer 2 versículos de nuestro pasaje, el 7 y el 9. Gálatas 3:7 dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:9 dice, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Quiénes son hijos de Abraham? ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que son de fe. ¿Quiénes son bendecidos con Abraham? Los que son de fe. Déjame enseñarte algunas cosas que están muy claras en los evangelios, por ejemplo. ¿Quiénes son hijos de Abraham? ¿Los fariseos lo eran? Ahora yo te pregunto, ¿los fariseos estaban en Israel? ¿Eran judíos? ¿Ellos creían ser el linaje de Abraham? ¿Ellos creían ser pueblo de Abraham? ¿Ellos creían ser hijos de Abraham? Jesús, ¿qué les dice? En Juan 8, 39 al 42, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. ¿Por qué ellos decían eso? Nosotros somos ese pueblo prometido.
Nosotros somos esos hijos prometidos, porque ellos que pensaron, si tú vas a las genealogías, Señor Jesucristo, mira, si tú vas a las genealogías, Abraham, Isaac, Jacob, llegas a nosotros, nosotros somos. Así que, ¿con qué vienes? Que tenemos que creerte a ti. Ya tenemos a Abraham, ya tenemos a Moisés, no te necesitamos. Uy, pero Jesús, que Jesús si llegara hoy a lo mejor también lo crucificaban. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Y yo no sé si tú lo lees, pero en esos pasajes Jesús afirma de una manera contundente, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Pero ellos estaban convencidos de que eran hijos ¿de quién? De Abraham. ¿Pero por qué ellos estaban convencidos de que eran hijos de Abraham? Bueno, por un linaje sanguíneo. ¿Estaban convencidos de que eran hijos de Abraham por una carne, por algo físico, por algo territorial, por algo étnico, incluso por la circuncisión? ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham, la señal del pacto era la circuncisión, todos aquellos que sean parte del pueblo, todos aquellos que sean parte serán circuncidados, y Jesús, nosotros somos de la nación, nosotros somos de la descendencia, nosotros somos de la carne, nosotros somos de la circuncisión, así que tenemos que decir una noticia, Jesús, ya tenemos padre y se llama Abraham. Y Jesús dice, si fuerais de Abraham, y si dice si fuerais de Abraham, afirma que no lo son. No sois de Abraham. Ni siquiera dice una cosa muy clara. Ni siquiera sois de Dios. Eso es muy fuerte. Ni siquiera sois de Dios. Vamos a decir unas cosas muy sencillas. Quien niega al Padre, niega. Quien niega al Hijo, niega. Quien no tiene al Hijo, no tiene. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Los judíos que hoy están en Jerusalén tienen al Hijo? ¿Aceptan al Hijo? ¿Quieren al Hijo? ¿Y por qué entonces ellos sí tienen al Padre? Si odian al Hijo. Porque esos versículos entonces les falta una parte. Para muchos es, si odias al Hijo, odias al Padre, a no ser que sea judío. Si odias a Jesús, odias al Padre, a no ser que seas judío. Si no tienes a Jesús, no tienes a Dios, a no ser que seas judío. Porque todo el mundo le añade una porción extra en su corazón. Hermano, lo que Israel ahora más necesita no es paz. Lo que Israel necesita es lo mismo que lleva necesitando más de 1000 años, más de 1500 años. Israel necesita a Cristo. ¿O acaso vamos a ir a Jerusalén y vamos a decir, bueno, como ellos rezan con celo en el muro, guardan el Shabbat, están en sus sinagogas, leen a Moisés, ellos son salvos. Vamos a evangelizar a los musulmanes, que ellos sí necesitan salvación. No, hermano. ¿Tú sabes por qué hay gente cristiana en Jerusalén? Porque están haciendo misiones. Es tan triste ver cómo la iglesia ha perdido Israel de vista para las misiones. Creemos que África necesita misioneros. Creemos que China necesita misioneros. Creemos que los países árabes necesitan misioneros. Pero Israel no, que son nuestros hermanos. Dios ya los salvará. Hermano, Israel necesita misioneros. Israel tiene misioneros. Israel hay hermanos en la fe predicando a Cristo como el único camino al Padre. Hay uno mayor que Abraham, hay uno mayor que Moisés, Jesucristo nuestro Señor. Y gracias a Dios que hay gente que ha entendido que ese pueblo necesita salvación y que solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesucristo. Jesucristo. No hay dos vías al Padre. Solo hay una.
la fe en Cristo Jesús. Pablo, de una manera muy clara, afirma a los romanos que no todos son Israel. Ahora, ¿hay gente de fe en medio de Israel? Amén. ¿Hay gente de fe en medio de los judíos? Amén. Porque Dios siempre ha tenido, y es otra palabra que no podemos olvidar, Dios siempre ha tenido un remanente. Israel, siempre vimos que ese pueblo que Dios sacó de Egipto le dio la espalda. ¿Cuántos entraron de los que Dios sacó de Egipto en esa Canaán prometida? ¿Cuántos se tragó el desierto? Una generación entera. A la hora de que Jezabel promueve la idolatría y la adoración a Baal, ¿cuántos se postran? Ninguno. ¿Fueron fieles al Señor? No fueron fieles. Pero 7,000 no habían doblado sus rodillas. Cuando lees las cartas de Apocalipsis, tengo esto contra ti, pero hay unos entre ti que no han negado, pero hay unos entre ti que no han aceptado, pero hay unos entre ti que han guardado sus vestiduras. Siempre vas a leer, pero hay unos entre ti, pero hay unos entre ti. Ese es el problema que en vez de mirar a una nación entera y decir todos son salvos, miremos a esa nación y decir hay unos ahí que creen en el Señor Jesucristo. Hay unos ahí que han puesto su fe en el Señor. Hay unos ahí que han reconocido que no se pueden salvar y que la única salvación es por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe. Siempre ha habido un remanente. ¿Sabes por qué muchos dirán, Señor, Señor? Ahora mira la iglesia. Porque aquí hoy hay un pueblo que dice ser pueblo. Hoy aquí hay un montón que también dicen, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Pero te digo una triste noticia, aquí hoy hay un remanente y hay un grupo que dirá Señor, Señor. Igual de convencido que es, pero que no es. El problema es ese, que hay gente que está convencida de ser y hay gente que es. Y Dios quiera que seamos de los que somos y no de los que se engañan a sí mismos, como dice Santiago. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿En qué sentido dice eso? Porque como muchos del pueblo judío étnico había rechazado a Jesús, la gente dice, entonces Dios ha fallado sus promesas, porque Dios había prometido un pueblo, Dios había prometido una nación y esa nación ha rechazado a Dios, por lo tanto Dios se ha equivocado. Entonces, y Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, y escucha, amado hermano, no todos los descendientes de Israel son, presta atención a mis palabras. Deja ahora un poquito lo que tú has entendido estos años a un lado, porque mientras estás buscando tus ideas, a lo mejor no estás escuchando las respuestas. Escucha atentamente. No todo Israel es Israel. No todo Israel es Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de... Mira qué dice, por ser descendientes, por venir de un hombre, por venir de un padre, no son todos hijos. Ahora que afirma, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, y ahora lo explica, no son los hijos de la carne. No, esto no tiene nada que ver, Pablo está diciendo, esto no tiene nada que ver con descendencia, esto no tiene nada que ver con árbol genealógico, esto no tiene nada que ver con sangre, con carne ni con circuncisión, sino que los hijos de la promesa son considerados descendientes. En Isaac, Pablo afirma que la promesa era una cuestión de fe. Isaac es el hijo de la promesa por causa de la fe. Y por eso Pablo lo afirma de una manera tan clara. No es por causa de carne, no es por causa de un linaje físico, es por causa de la promesa de Isaac y de la fe. Mira qué expresión usa Jesús al salvar a Zaqueo. Lucas 19:9 dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo. ¿De quién? De Abraham. Óyeme, Zaqueo no era el mejor ejemplo de fe.
de buen comportamiento. Zaqueo no era el mejor ejemplo de religiosidad. Zaqueo no era el mejor ejemplo de guardar la ley. Zaqueo no era el mejor ejemplo de obedecer la Torá. ¿Zaqueo qué era? ¿Era bien visto? No. Era un triste cobrador de impuestos al servicio de Roma para ser utilizado por los enemigos para sacar impuestos a sus compatriotas. Pero cuando se sube aquel sicómoro, cuando se sube aquel árbol, se sube con fe. No se sube con buenas obras. Se sube con fe y cree en aquel que pasaba andando. Y cree en aquel que caminaba por ahí y sabe que su única esperanza es aquel que estaba pasando por ahí y tenía que verlo, aunque sea subiéndose a un árbol, porque tenía que ver aquel en quien había creído. Y cuando Jesús lo ve, Jesús ya percibe su fe y Jesús le dice: bájate, porque hoy hay salvación para ti. No había ido al templo, no había ido a la sinagoga, no había hecho nada, había creído y Jesús lo llama hijo de Abraham. ¿Por qué? Por la fe. Una mujer desesperada con un flujo de sangre inmenso que ni médicos podían parar. Tu fe te ha salvado, no sanado. Digo, ¿cómo que salvado? Si yo he venido para sanarme. Ya, pero cuando uno pone fe en Jesús, lo más importante no es la cura, sino la salvación. Por eso cuando llevan a un paralítico delante de él y dice: tus pecados te son perdonados. Hay salvación para ti porque has creído. Porque habéis venido delante de mí, habéis puesto vuestra fe en mí, habéis puesto vuestra confianza en mí. Entonces hay salvación, ¿no? Y tus pecados te son perdonados. Y se pueden... ¿Cómo? ¿Quién se cree para perdonar pecados? Primero, Dios. Pero segundo, y Jesús mira: oye, ¿qué es más fácil? ¿Decir que se levante y ande? Pues levántate y anda. Levántate y anda. Pero lo primero no fue la sanidad, lo primero fue la salvación. Lo primero fue la salvación. Me pone triste que algunos creyentes hoy lean promesas a los hijos de Abraham y crean que no son para ellos. Me pone triste ver creyentes leer sus Biblias, el Antiguo Testamento, las profetas y ver: no, estas promesas son para los hijos de Abraham, no es para la iglesia. Pero yo soy de la fe. Yo soy de Abraham. Esas promesas son para mí. El problema es que entiendes tú por tierra prometida. Porque yo entiendo a Cristo y la gloria. ¿Qué entiendes tú por tierra física? Aquí, por una bandera. Yo entiendo algo mucho más grande. El problema es cómo entiendes tú las promesas. Hermano, Pablo deja una gran enseñanza en Romanos 4:11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. Mira qué interesante. La circuncisión fue una señal de la fe que había tenido. Pero ¿cuándo recibe eso? Mira lo que dice: de la justicia de la fe que tenía mientras aún era. Entiende estas palabras. Para un judío, ¿cuál es la señal física de ser parte del pueblo de Dios y estar en las promesas de Abraham? ¿Y sabes qué le está diciendo Pablo? Está diciendo: Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado. Ahora, Abraham no viene de una nación que conocemos como Israel. Abraham viene de una nación que no conocemos como judía. Hermano, Abraham es antes de Israel. Abraham es antes del judaísmo. Abraham es antes de la circuncisión. ¿Y sabes qué está diciendo Pablo? Abraham fue considerado salvo antes de ser circuncidado. Antes de cualquier cosa, porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Hermano, ¿Abraham es tu padre en la fe? Porque el mío sí. Y las promesas que Dios hizo a Abraham, esas promesas también son para su descendencia. Y yo soy hijo de Abraham porque Pablo dice: para que fuera padre de todos los que creen. Porque al final era por la fe.
sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros creímos y nos fue contado por justicia. Pero pastor, ¿y la circuncisión? No, hermano, Dios ha hecho la verdadera circuncisión en ti, mucho mayor que la de la carne. Dios ha circuncidado tu corazón por medio del Espíritu. Mira, te voy a dar un ejemplo muy claro. Si yo ahora me voy a vivir a Jerusalén, no aquí, porque puedes ser judío en Nueva York también. Puedes ser judío donde tú quieras. Aquí hay sinagogas, aquí hay gente viviendo el judaísmo, lo sabemos, ¿no? No pensemos que el judaísmo solo se vive en un pueblo. Es más, nosotros fuimos en tiempo de Yom Kippur, en tiempo de Sukkot, en tiempo de fiestas, y eso estaba lleno de judíos de otras naciones que iban por las festividades. O sea, yo ahora llego a una sinagoga, cumplo ciertos rituales, me circuncidan, hago una profesión de fe pública y ya me declaran hijo de Abraham, porque me he circuncidado y he aceptado ciertas cosas. ¿Sí o no? ¿Es así? Asimismo, puede pasar aquí. ¿Cómo? Bueno, ¿cuántos se bautizaron estas semanas pasadas? 23 personas. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, hacer una profesión de fe pública, decir que han creído en Jesús, los metemos en el agua y los declaramos pueblo de Dios. Es fácil. ¿Cuánta gente ha engañado con eso? La circuncisión se la puede haber hecho... Mira, hoy ahora hay gente circuncidada que no profesa ser judía. Y ahora hay gente por el mundo bautizada que no profesa ser cristiano. Pero hay una cosa que nadie puede hacer, que solo Dios hace, la de dentro. Lo de fuera pueden hacerlo los verdaderos y los falsos. Pero la circuncisión del corazón solo la hace el Espíritu de Dios. Ahí nadie puede engañar. ¿Y sabes qué nos dice eso? Que fuera muchos pueden decir ser pueblo de Dios, que haciendo cosas por fuera muchos pueden aparentar ser pueblo de Dios, pero los que Dios quiere como pueblo, Él hace una obra que nadie puede quitar y que nadie puede hacer, que solo Dios hace por medio del Espíritu. Dios tiene a un pueblo y la marca esencial es la circuncisión del corazón por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso, Pablo está dejando claro que la salvación de Abraham, del padre de la fe, y en la mente de los judíos, del padre de ellos, no fue por la circuncisión, no fue por las buenas obras, fue por la fe. ¿De acuerdo, hermanos? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Déjenme ir ahora finalmente al versículo 8, donde Pablo afirma algo. Los gentiles no son el plan B. Porque en la mente de muchos es esto. Dios tiene un plan A con un pueblo que quiere mucho, el pueblo judío, pero el pueblo judío le da la espalda. Y eso lo puedes ver en todos los libros. Hermano, si tú has leído el Antiguo Testamento, tú ves a un pueblo siendo rebelde constantemente a Dios. Mira la historia de Oseas. Y hay gente que dice, ya, pero Dios siempre vuelve a amar. Dios siempre, y es verdad, yo he predicado Oseas, Dios siempre vuelve a amar. Pero Dios no está amando una bandera. Es que en ese pueblo hay remanente. En ese pueblo hay remanente. No sé cómo lo lees tú, pero Dios no está amando una bandera. Dios está amando a un pueblo que es rebelde, pero ahí hay remanente. Ahí hay remanente. Sin embargo, en Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? La escritura, la revelación de Dios, que sabía que tú y yo seríamos salvos por la fe, ya anunció algo a Abraham. En ti serán benditas, no una nación, todas las naciones de la tierra. Porque no sé tú, hermano, pero yo sé que Cristo viene a buscar a un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Yo no veo ahí una bandera, yo veo mucho pueblo de muchas naciones
de muchas tribus, de muchas lenguas. Y esa es una promesa hecha desde Génesis. Hermano, tú estás aquí hoy no porque eres el plan B de Dios. Tú estás aquí hoy porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no soy un plan B de Dios. Yo no soy usado por Dios para poner celoso a quien más quiere. Yo fui escogido en Cristo en amor desde la eternidad. Yo estoy aquí porque Dios me amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que yo un día creyera, para que tú un día creyeras, para que todos aquellos que en Él creyeran fueran salvos. Génesis 12, 1 al 3 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Toda la bendición que hay en Abraham está en mí, porque yo soy descendiente de Abraham por la fe. En Génesis 22, del 16 al 18 dice: y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra. Hermano, tú y yo no somos un plan B. Tú y yo siempre fuimos el plan de Dios. Tú y yo siempre fuimos el plan de Dios. Yo no soy el segundo plato. A mí Dios me amó incondicionalmente. No lo veas de esa manera. Ah, pero pastor, ¿va a poner o no va a poner celoso? Dios al remanente puede ser, pero no como un plan bello, no como un anzuelo. Dios siempre ha usado sus estrategias, su manera de actuar, sus decretos, sus formas a veces misteriosas para rescatar a un pueblo. Te voy a dar un ejemplo. Dios tenía un hombre llamado Jonás, y Jonás creía que era hijo de Abraham, descendiente. Y a Jonás le dijeron: ¿sabes qué? Hay por ahí un pueblo, no son descendientes de Abraham, no tienen linaje, no son circuncidados. Es más, Jonás, odian a mi pueblo, odian a mis profetas, odian. Es más, si vas, igual te cortan hasta la cabeza. Pero yo quiero que vayas y des un mensaje de juicio. Y Jonás podía haberse frotado las manos y decir: qué bueno, voy a ir a Nínive y les voy a decir: Dios va a destruir esto en 2 o 3 días, esto queda consumido. Pero Jonás no va. Digo: oye, si es un pueblo que odias, Jonás, es un pueblo que desprecias, Jonás, ves y disfruta el mensaje, Dios os va a consumir a la nada. Y Jonás no va. ¿Por qué Jonás no va? Eso te enteras adelante, casi al final del libro. Todo el mundo pensando: Jonás no va por miedo. No, Jonás no va porque sabe una cosa: Señor, a nosotros alguna vez también nos has amenazado para que vayamos a ti. A nosotros alguna vez también nos has dicho: os voy a consumir para que nos arrepintamos. ¿No será, Señor, que tú lo que quieres es salvar a esos cerdos gentiles? ¿No será, Señor, que tú quieres salvar a esos inmundos impíos? Pero no son tu pueblo, pero no tienen linaje, pero odian a tu nación. Pero yo sé que si voy con ese mensaje, tú eres grande en misericordia. Y si se arrepienten, los vas a salvar. Dicho y hecho. Jonás no quiere ir, Dios manda el gran pez, Jonás se arrepiente, Dios lo lleva, Jonás da el mensaje, Nínive se arrepiente y Jonás, oh amado hermano, en vez de celebrar la salvación de una nación impía, se enfada con Dios. Porque Jonás es más patriota que nadie. Lo peor es que hay algunos evangélicos tan patriotas como Jonás. Porque hay algunos evangélicos que están pensando que nadie vaya a hablar a Palestina. Que nadie vaya a hablar a Palestina. Porque no son pueblo. Pero Dios quiere mandar muchos Jonás a Palestina. Pero también quiere mandar muchos Jonás a Israel.
porque todos tienen que escuchar el mismo mensaje. Aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Los dos lo necesitan, porque los que van a ser descendientes de la promesa no son los que están izando una bandera. Los que van a ser descendientes de una promesa son los que izan la bandera del Evangelio y dicen: yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ok, pasa, la descendencia está ahí. Tú eres pueblo, tú eres hijo, tú eres nación, tú tienes gloria eterna. Hermano amado, cuidado con un patriotismo que no nos corresponde. Cuidado con perder de vista lo que nosotros no tenemos que estar mirando tanto. Oremos, pero oremos por su salvación, más que por su protección. Porque te digo una cosa, Dios es el mismo de circuncidados como de incircuncisos, siempre que estén en la fe. Romanos 3, 29 al 30 dice: ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Pero mira lo que dice ahora: sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno. Y atento a esta frase, por favor, no la pierdas de vista. El cual justificará en virtud de a los circuncisos, y en virtud de la fe o por medio de la fe a los... ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Una manera que espero que tú al menos te quedes con esa idea. La circuncisión no los hace pueblo si no creen en el Señor Jesucristo. La justificación es la misma para judíos o gentiles. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Dios va a justificar en virtud de la fe a judíos y a gentiles. La manera de decir circuncisos e incircuncisos es judíos y gentiles. Y Pablo está diciendo una cosa: la justificación va a venir por medio de la fe para unos y para... No es para nosotros fe y para ellos obras. Es fe para ellos y fe para nosotros. Por eso Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por eso la gran pregunta no es si te has circuncidado. La gran pregunta no es si has venido hoy al culto. La gran pregunta no es si te sabes muchas alabanzas. La gran pregunta es si has creído. Si has creído. Si has creído. Primera de Juan capítulo 5 versículos 1 y 2 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, hemos nacido de nuevo. Y entonces amamos a Dios. Y entonces guardamos sus mandamientos, pero guardar sus mandamientos es el resultado de que hemos nacido de nuevo. Guardar sus mandamientos es el resultado de que verdaderamente hemos creído en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso la gran pregunta de Jesús a sus discípulos es: ¿y quién decís vosotros que soy? Porque aquí no se trata de cuál es vuestra nación, se trata de quién soy para vosotros. Y Pedro dijo: no, tú no eres solo un buen hombre judío, tú no eres solo un rabino, como dice Nicodemo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, bien has dicho, pero eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oremos para que toda nación, todo pueblo, toda etnia, toda tribu, toda bandera, por obra del Espíritu Santo, reconozca lo que todos necesitan: que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces sean justificados por la fe, y habiendo sido justificados por la fe, tengan paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por recordarnos de una manera tan firme, Señor, que somos hijos tuyos,
descendientes de Abraham por medio de la fe, herederos de las promesas por medio de la fe. Gracias, Señor, porque esa fe es un don tuyo. Hemos creído que Jesucristo es el Señor porque tu Santo Espíritu nos lo reveló, y todo por medio de la fe. Señor, gracias por hacernos entender que nuestra obediencia y buenas obras son el resultado visible de nuestra salvación. Ayúdanos a llevar este mensaje a más personas y que otros muchos entiendan que Jesucristo es el Señor y que fuera de Él no hay esperanza. Ayúdanos a que el mundo entero sepa que en ningún otro hay salvación. Y en su nombre oramos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.